que no me sale por ningún lado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la transmisión de estos Facebook Live que el Comité de Rehabilitación ha venido preparando para ustedes. Para quienes ya nos acompañaron en 2020, pues queremos contarles que durante el 2021 vamos a continuar con estas transmisiones y por lo tanto les vamos a pedir que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a cada una de las convocatorias que vamos a ir haciendo. Adicionalmente, otra buena noticia y es que el conocimiento que tenemos también queremos compartirlo de otra manera y es a través de unas actividades, digamos, un poco más académicas, unos seminarios web o webinars que oportunamente también les vamos a ir anunciando. Es muy grato nuevamente para nosotros estar con ustedes y muy especialmente el tema que hoy nos convoca y que queremos transmitirles. Hoy queremos hablar acerca de la importancia de la independencia y la autonomía en las actividades de la vida diaria, en los procesos de rehabilitación. Y decimos que es muy grato y para nosotros muy significativo porque ya les vamos a contar, este es el centro de nuestro modelo de atención. En el transcurso de la charla vamos a ir hablando un poco, los invitamos a que vayan interactuando con nosotros a través del chat, vamos a estar pendientes de sus comentarios para ir tratando de resolver inquietudes. Personalmente me da mucha felicidad acompañarlos. Mi nombre es Carlos Quintero, yo soy médico especialista en rehabilitación y en este momento soy el subdirector médico del Comité de Rehabilitación de Antioquia y a su vez médico en algunos de los programas de atención a niños. Y tenemos también la grata compañía de Jorge Mario Ortiz de la Rosa. Jorge Mario es terapeuta ocupacional y en este momento es parte de algunos de los equipos de los programas de atención a niños. Y además nos acompaña Adriana Ospina. Adriana es psicóloga y por su parte Adriana hace parte del programa de independencia y autonomía en actividades de la vida diaria en adultos. Vamos a empezar entonces a conversar un poco, a contarles algunas de nuestras ideas y quisiera, Jorge, escuchar si tenés algo para agregar. Doctor, pues agradecerle a usted, al comité, a todos los que nos están viendo por este espacio tan bacano, tan importante y les aseguro que lo que hoy vamos a aprender les va a servir muchísimo, tanto a ustedes, pues a las familias que nos estén viendo, a las personas posiblemente que tengan algo que ver con el proceso de rehabilitación y a las que no también. Yo sé que este modelo que trabajamos aquí en el comité es muy interesante, muy bacano y hemos visto procesos de rehabilitación muy interesantes, así es que bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Jorge, muchas gracias a vos y no sé si Adri tiene algo para decirnos. No, me uno al agradecimiento pues por las personas que nos están acompañando, al comité por abrir esos espacios que nos permiten llegar en gran medida pues como a nuestros pacientes, pero también a otras personas que a lo mejor no tienen relación con la institución, pero que se pueden servir como de esto para aprender. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, Adri. Bueno, yo creo que para que empecemos a conversar un poco, Adriana y Jorge, me gustaría como que empezáramos hablando un poquito de lo que para nosotros significa o la manera como nosotros nos acercamos a una persona con discapacidad que se acerca a nuestros procesos de rehabilitación. Y yo en ese sentido quería hacer como una mención de lo importante que ha sido para nosotros un referente teórico realmente de la Organización Mundial de la Salud, que quienes nos acompañan probablemente muchos han escuchado, pero que quiero mencionar porque ha sido una base muy importante para la creación de nuestro modelo de atención, y es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, más conocida por sus siglas CIF, es CIF, CIF. Yo quiero partir de ahí para contextualizar un poco lo que para nosotros es una persona con discapacidad, porque me parece, Jorge y Adriana, que tradicionalmente a la persona con discapacidad se le ha visto como aquella persona que tiene una condición determinada por causa de una enfermedad.
Y eso genera una alteración en su funcionamiento, pero básicamente se había concebido en las estructuras de su cuerpo, es decir, no ve, le falta una extremidad, no se puede mover bien, no escucha, pero desde la perspectiva de esta clasificación, lo que hemos ido entendiendo es que el funcionamiento depende mucho más que de ese conjunto de funciones del cuerpo y depende también de cómo las personas realizamos las actividades, cómo nos involucramos para participar en lo que la vida cotidiana genera, y un factor muy determinante es el entorno o el contexto. Hay quienes incluso han llegado a decir que la discapacidad no es algo que una persona tiene, sino algo que se genera en la interacción con el contexto. No sé, Jorge, desde esa perspectiva, por ejemplo, en los programas de atención a niños, ¿cómo ves vos o cómo consideras vos debiera uno acercarse a un niño que tiene una discapacidad? O sea, ¿realmente es ese conjunto como de alteraciones o qué hay más allá de esa alteración del funcionamiento? Doctor, esa pregunta es muy bacana, muy interesante y hay una cosa bien chévere, ¿no?, donde podemos nosotros arrancar. La primera es que cuando uno habla de independencia, tiene que empezar a mirar desde qué punto inicia la independencia, sobre todo con los niños, ¿cierto? O sea, vamos a diferenciar un poquito entre los niños y los adultos. Porque en las primeras etapas de la vida, doctor, uno empieza a ver independencia en los niños cuando empiezan a moverse, por ejemplo. Entonces, inician sus movimientos, el gateo, la marcha, o empiezan a explorar otros sitios. Y cuando los niños logran esa independencia, doc, son más autónomos. Y hay una cosa muy bonita que desde mi profesión, pero también desde la rehabilitación y desde mi trabajo he podido ver, es que cuando los niños logran cierta autonomía, también generan seguridad. Y cuando un niño es seguro, es capaz de hacer muchas más cosas. Entonces, la forma, creo yo, para responder a su pregunta, doctor, de cómo acercarse a los niños que tienen alguna condición, posiblemente de su desarrollo, que esté generando muchas veces discapacidad o posiblemente no, es a través del juego. Esa es la herramienta fundamental para poder facilitar ciertos procesos con los niños que generen un poquito más de independencia, y eso lo podemos ir hablando de a poquitos, doctor, porque yo sé que eso se tiene terapias para cortar y tiene varios puntos dentro de las actividades que yo creo que los podemos ir abordando de a poquitos. Bueno, y me gustaría escuchar vos que has estado en los programas de independencia y autonomía en adultos, ¿cómo que consideras, cómo debemos nosotros hacer ese primer acercamiento a esa persona que nosotros decimos que tiene una discapacidad, pero realmente qué es lo que ustedes en ese programa consideran es discapacidad? Bueno, así como nos estabas haciendo la introducción, pues a partir de la CIF, el modelo pues institucional está basado en las ABD. ¿Qué vemos nosotros? La discapacidad efectivamente es el resultante, pues en este caso, por ejemplo, en los adultos, la mayoría de las veces de una enfermedad, de un accidente, que ocasiona unas limitaciones. Pero la intención del programa y del modelo es no quedarnos como en las limitaciones, sino centrarnos en la persona, en sus necesidades y tratar de encontrar junto con el paciente como una vía por la que él pueda retomar la vida lo más parecida a lo que la tenía antes de tener esta discapacidad, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar, como les digo, de la mano del paciente, bueno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuál es la historia que esa persona trae para tratar como de volver y tejer juntos, pues, para que eso pueda volver pues a ofrecerle la posibilidad de estar incluido en el medio en el que la persona pertenece, es como desde ahí. Entonces no es solamente centrarnos en un diagnóstico, sino a partir de ese diagnóstico, cuáles son las posibilidades. Perfecto. Yo creo que aquí vamos como configurando una primera idea que es muy importante, que todos vayamos como teniendo muy clara, y es que uno no puede enfocar estos procesos solamente sobre tratar de recuperar o normalizar esas funciones o esas estructuras del cuerpo. Y personalmente yo quisiera como anotar que eso la mayoría de las veces incluso no es posible. O sea, la tecnología nos permite muchas cosas. Por ejemplo, es posible que uno la deficiencia de una extremidad
con un audífono. Yo creo que los procesos hacia eso de las personas y el entorno en el que se desenvuelve. Ese es como un punto inicial. Me gustaría, Adri, que de pronto hablar un poquito de cómo ha sido ese proceso de nosotros empezar con un modelo que se basa en el logro de independencia y autonomía y retomar un poquito y también pues como la gratitud con el gobierno del Japón que nos permitió como ciertos aprendizajes. Como sea, Adri, que has estado como en todo este proceso y específicamente en todo el inicio de lo que fue el programa de independencia y autonomía en personas adultas, me parece importante que de pronto nos contes a todos cómo fue que llegamos a eso y cómo se fue consolidando este modelo y a qué hemos llegado en este momento. Ok, pero iba a hacer una pausita en esta conversación porque el audio se te cortó ahorita, entonces si puedes como retomar lo que estabas diciendo sobre la importancia de no centrarnos en el diagnóstico y luego entonces te respondo para que no se pierda esa información que fue importante. Bueno, yo hacía referencia a unos puntos que me parece que es importante que vayamos como dejando muy claros entre todos los que estamos aquí reunidos. Que no se trata solamente de normalizar esas funciones y estructuras, tarea que por lo demás es muy compleja, difícil, imposible muchas veces, sino que orientemos todo esto más bien a el asunto de recuperar la independencia en las actividades, promover la participación y nunca olvidar el contexto, porque ahí finalmente es donde todos vivimos las vidas, ese es el campo en el que todos estamos viviendo la vida, y ahí es donde hay que hacer exactamente pues como ese tipo de adecuaciones. Era básicamente eso, y en este punto quería ya como para introducir a las personas que están aquí acompañándonos, cómo fue que nosotros nos metimos en todo este cuento de la independencia y la autonomía, y te invitaba entonces como a hacer un recuento a partir de tu experiencia de cómo fue esto a partir del proyecto que tuvimos de cooperación con el gobierno del Japón. Listo, claro. A ver, yo creo que nosotros llevamos más o menos unos 12 años pues como con el modelo de independencia y autonomía. La JICA, pues que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, tuvo con nosotros un proyecto y realmente fue pues como escuchar a los maestros de maestros. Esta experiencia de los japoneses en la rehabilitación, pues por la historia difícil que tuvieron, después de, como todos sabemos, pues de todos los estragos que dejó la guerra, les permitió a ellos identificar que la rehabilitación está en lo básico. Y creo que eso fue como lo que vinieron a enseñarnos, ¿cierto? Entonces, esto nos permitió como pensarnos como institución a movernos de un lugar donde de pronto hacíamos una rehabilitación más funcional, como más desde cosas de pronto que pensábamos en ese momento que tenían que ser muy sofisticadas y fuimos como no bajando el nivel, sino como ajustando nuestra capacidad de trabajo a las necesidades de las personas, ¿cierto? Entonces ya no era yo el técnico que sabía lo que tú necesitabas, sino que nos enseñaron a escuchar la necesidad del paciente, qué quería el paciente, o sea, cuál era su interés para nosotros poder moldear pues, la rehabilitación alrededor del interés del paciente. Entonces con JICA, pues ellos empezaron a enseñarnos y nos enseñaron cosas pues valiosísimas. Fue un proyecto largo, tuvimos la oportunidad también de tener pasantes japoneses que vinieron, que nos acompañaron, que nos guiaron. Y bueno, y estamos hasta el día de hoy tratando de mantener el enfoque. No sé si respondí pues como para ir orientando. Sí, perfecto. Y no sé, Jorge, pues Jorge llegó después a la institución, llegaste más adelante a los programas de niños, pero ¿cómo has visto que ha sido como todo ese proceso de empezar a estructurar estos programas y qué consideras es como el aspecto más importante de los programas basados en independencia y autonomía? Sí, doctor, mire, la mayor experiencia que yo he tenido con el modelo está enfocado en los niños.
Entonces, a ver, siéndole sincero, doctor, a veces no es tan fácil estructurar ese tipo de procesos en los niños porque un niño es un universo impresionantemente fantástico, entonces generar ciertas cosas como desde la parte técnica con ellos es un poquito difícil, pero lo hemos venido logrando, lo hemos venido instaurando en el comité al punto pues que el programa prácticamente se ha generado pues como buena respuesta, tanto por parte de las familias como por los niños. Y una cosa muy importante, la primera, o sea, cada vez que el niño viene en su proceso de rehabilitación, viene realmente primero a aprender, pues en este caso su familia, pero también viene a divertirse, o sea, viene a aprender divirtiéndose, porque yo creo que el foco de las actividades de la vida diaria en los niños, siendo su ocupación el juego, pues que en este caso es como su mayor tarea, por decirlo así, en la vida cotidiana de un niño, y si a través de ese juego implementamos las estrategias que ellos necesitan para ser más independientes, vamos por buen camino, y eso es lo que hemos estado haciendo en el comité, en los programas de rehabilitación enfocados a generar más independencia en los niños. Entonces, ese primer acercamiento que yo he tenido con estos pelados y con sus familias y eso, al principio fue muy difícil, pero hasta la fecha podemos decir que es un éxito dentro del comité, es un éxito con los chicos, con las familias, y creo que en cada una de las familias hemos generado unas herramientas tan interesantes que están enfocadas a la participación, como usted lo hablaba, y a la actividad, pues, que es muy importante en este caso. Y creo que ahí seguimos trabajándole a ese programa y de la mejor manera. Perfecto, yo creo que en este punto es importante también como que les contemos a todos un poquito qué es eso de independencia y qué es eso de autonomía, porque hemos hablado mucho de que nosotros en torno a eso hacemos todas nuestras acciones y el modelo de atención, pero yo creo que es importante entender qué es eso. Entonces yo, aprovechando que Jorge es terapeuta ocupacional, le voy a pedir que nos hable de independencia y por su parte, porque sé que Adri tiene mucho que ver también con eso, a continuación le voy a pedir que ella nos hable un poquito de qué es autonomía, porque son dos cosas distintas, pero finalmente las dos son muy importantes. Entonces, no sé, Jorge, ¿qué nos puedes decir de los procesos? ¿Qué es independencia realmente? La independencia prácticamente es la capacidad que yo tengo de ejecutar una actividad de manera o independiente, en este caso, ¿cierto? O sea, es la capacidad que yo tengo desde hacer cosas tan básicas como alimentación, pues como alimentarme, poder comer solo, vestirme, bañarme, cepillarme los dientes, lavarme las manos, hasta unas un poquito más centradas, pues como en el contexto de salir a la calle, a un centro comercial, montarme en un bus, saber que puedo llegar a una dirección de manera independiente, pues sino que como usted lo dice, Doc, yo creo que esas dos palabras se conjugan pues al final, ¿cierto? O sea, yo puedo ser independiente, por ejemplo, en alimentación, pero no soy independiente en preparar mis alimentos. Entonces no estoy haciendo completamente autónomo como tal en la actividad, ¿sí? Entonces, pero para dejar con un poquito de claridad, es como la capacidad que yo tengo de ejecutar ciertas actividades de manera independiente, sin ayuda pues, de personas en este caso. ¿Sí? Yo pensaba algo, Jorge, a usted sirve en un plato, sí. Y vos podés coger la cuchara y tomarlo solo, y eso es tener independencia en las actividades de alimentación. Pero te lo sirven, pero no te dan la posibilidad, por ejemplo, de escoger qué es que lo que querés es, o sea, ahí perdes parte de tu autonomía. Pues, exactamente, ahí va el otro punto, es la autonomía, o sea, yo qué tanta capacidad tengo, por ejemplo, para decidir qué voy a comer. Eso ya sería parte de esa autonomía. Y hay otra cosa también que se ve implícita dentro de la independencia, ¿no? Y es que yo puedo comer solito, lo que le decía en este momento, pero no puedo preparar mis alimentos, no puedo vaciar, no sé, una jarrita de jugo en un vaso, o sea, son cosas que van un poquito más allá de esa actividad, pero que tienen que ver con la misma actividad de alimentarse. Adri, y de otra parte, ¿qué nos puedes decir de la autonomía? Bueno, la autonomía es esa otra parte, ¿cierto? O sea, un asunto es la capacidad que yo tengo de hacer las cosas por mí misma, y la autonomía tiene que ver más como con la decisión de hacer las cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, sobre todo en los adultos?
que los adultos a veces tienen la idea de que cuando adquieren una discapacidad, esa autonomía queda como tachada, ¿cierto? Porque entonces ellos mismos a veces se perciben como, es que yo estoy enfermito. Entonces empiezan a delegar muchos asuntos de su rol, que bueno, en el momento de la urgencia hay que delegarlo, ¿cierto? Una mamá que tiene alguna discapacidad mientras empieza pues como a adaptarse a la nueva condición, tiene que delegar ciertas cosas, pero luego es el asunto de decidir, como decía Jorge, desde lo mínimo, es decir, pizza o pollo, ¿qué querés? Jugo o agua panela, pero también es, no me quiero poner esa ropa, quiero que me visiten estas personas y no otras, quiero ejercer mi sexualidad, porque es que hay un asunto, por ejemplo, con la sexualidad que se vuelve complejo, y es que los pacientes a veces dicen, pero yo así, ¿cierto? O la gente de afuera le dice como, y para eso si no está enfermo. Entonces es como empezar a pensar cómo esas pequeñas cosas en las que cada sujeto está tomando decisión sobre su propia vida, hay que mantenerlas. Pero es que no sé, voy a poner un ejemplo pues como de los más complejos, cuando los pacientes lo único que pueden es parpadear. Si parpadea, puede decidir. Llegamos a un acuerdo, dos es no, uno es sí, listo, decidió que no o decidió que sí, pero es siempre tratar de darle la palabra al sujeto y no nosotros desde afuera tratar de tomar esas decisiones por ellos. Es como a eso a lo que se refiere la autonomía. Adri, yo creo que en este punto también una invitación muy importante a que ese asunto de la autonomía, de la autodeterminación, además pues que nos metemos en otro terreno, pero mencionarlo es uno de los puntos cruciales en que nosotros podemos promover como que las personas con discapacidad lo logren, porque tiene una la sensación, por ejemplo, en el caso del niño Jorge, que a veces pensamos que ellos no pueden autónomamente tomar sus decisiones. Y son cosas tan simples como esa, como qué ropa me pongo, si quiero o no quiero salir, si está haciendo calor, pero continuamente estamos decidiendo por ellos. Incluso estamos tomando decisiones por ellos en cuanto a los procesos que hay que hacer, a veces en medio de la preocupación de uno como médico, terapeuta, papá, y siempre estamos invadiendo de pronto un poquito el terreno de esa independencia y de esa autonomía. Entonces creo que es un primer mensaje también en ese sentido de ser muy respetuosos con todo esto. El otro asunto que yo quería como que empezáramos a ir aterrizando y precisando es ese de actividades de la vida diaria. O sea, todo el tiempo estamos diciendo independencia y autonomía en actividades de la vida diaria, pero ¿qué son realmente esas actividades de la vida diaria? Y de pronto de una manera muy general, Jorge, nos contás un poquito qué son las actividades de la vida diaria. Claro que sí, doctor. Mire, las actividades de la vida diaria son todas aquellas actividades que están enmarcadas en mi cotidiano vivir. O sea, son las actividades que yo ejecuto de manera constante. Y ahí hay algo muy bonito, doctor, porque también creo que se ven implícitas algunas cosas relacionadas con los hábitos y las rutinas que más adelante los podemos empezar también a tocar porque forman parte también primordial de esas actividades de la vida diaria y es incluso desde esas dos cositas de los hábitos y las rutinas un poco como va generando también independencia en los niños. Pero las actividades de la vida diaria prácticamente son todas aquellas actividades que yo ejecuto en mi día a día, desde las más básicas hasta las que tienen que ver pues con mi trabajo, mi familia, mi contexto, mis amigos, etcétera. Por ejemplo, como les decía, las más básicas, y a las que nosotros llamamos de autocuidado, que son alimentarse, vestirse, bañarse, cosas relacionadas con la higiene, como cepillarse los dientes, lavarse las manos, y las actividades que van más allá, la actividad laboral, o en el caso de los niños, su rol escolar como tal, cuando van a sus colegios, las actividades que generan dentro de sus colegios que están relacionadas con la ejecución de sus tareas, con interacción con los amigos, el hecho de salir a la calle y tomar un medio de transporte, todo eso forma parte de la actividad diaria. Y a veces, doctor, cuando se nos presenta una condición de salud que genera discapacidad, todas esas actividades de la vida diaria son las que se ven truncadas, o ahí es donde uno ya observa que yo tengo dificultades para ejecutar ciertas actividades y es más o menos como lo que usted decía, o sea, ¿qué tanto vamos a facilitar entonces
para que esa persona sea autónoma e independiente en esas actividades que a veces el contexto mismo hace que se vea un poquito más difícil, que sea más limitante, pues, para, en este caso, para los niños o para los adultos que tienen alguna condición de salud. Gracias, Jorge. Le recordamos que lo que queremos es que esto sea una conversación, que si bien no podemos estar todos interactuando a través del lenguaje verbal, ustedes tienen la posibilidad de hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat y nosotros vamos a estar pendientes para que de esa manera vayamos dinamizando un poquito también el diálogo y ustedes puedan dar sus comentarios y finalmente pues también lo que pretendemos plantear sus inquietudes. Jorge, ¿qué tan importante eso de las actividades de la vida diaria? Porque uno piensa en un proceso de rehabilitación y pareciera que verlo de esa manera es muy simple, pero yo me he preguntado muchas veces, es que realmente en esas cosas simples está el vivir de la gente. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene una lesión de la médula y pierde la movilidad en las extremidades. Esas pequeñas cosas que todos los días hacemos, es en ese momento cuando cobran mucho significado, porque se vuelve para uno en medio de la cotidianidad imperceptible. Apagar la luz, abrir una puerta, poder coger una cuchara, poderse poner la ropa. Esas cosas tan simples son finalmente las que yo creo que la gente tiene que recuperar. Se me hizo recordar algo, doctor, y yo creo que de pronto algunos de ustedes lo han podido ver en un video, donde yo creo que hay una persona con lesión medular, y no recuerdo si ya es un adulto o era un niño pues, con parálisis cerebral. Y le preguntaron para él qué son las actividades de la vida diaria. Y él respondió, son todas aquellas actividades que no puedo hacer. Entonces, a mí esa imagen pues, del niño, no recuerdo si era niño o adolescente, pero esas frases ¿no? dejaron en mí como terapeuta, pero también como ser humano, algo muy claro. O sea, es que nosotros debemos facilitar en la medida de las posibilidades desde que esas actividades que para esa persona o ese niño son importantes, las pueda ejecutar. Y a veces lo que usted decía ahorita, a veces somos un poquito intrusivos, tomamos la decisión por ellos y no preguntamos ni siquiera qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, qué quieres que hagamos por vos. Obviamente habrán cosas que son supremamente muy difíciles, luego imposibles, pero yo creo que podemos acercarnos un poquito a esas cosas que sí se pueden hacer. Bueno, me hiciste acordar algo en ese mismo sentido, y es que cuando a una persona con una discapacidad le preguntaron qué son las actividades de la vida diaria, respondió, son aquellas cosas que sabes que son y te das cuenta cuando no las puedes hacer. Porque yo creo que solamente entendemos realmente lo que son cuando tenemos dificultad para hacerlas. Y ayudarle a las personas a que recuperen la independencia en eso, yo creo que es la tarea fundamental. Adri, en ese sentido, el programa de adultos fue el programa, digamos, pionero dentro de nuestro modelo de atención institucional. Y yo tengo el recuerdo para que aquí le ejemplifiquemos un poquito a quienes nos acompañan, historias como, y ahora decían lo de ir más allá y preguntarle a la persona qué es lo que quiere, cuáles son sus sueños, y las actividades de la vida diaria, el enfoque a veces iba, ¿usted qué quiere? Y yo recuerdo que había historias como, yo lo que quiero es volver a maquillar, yo lo que quiero es volver a poder despachar a mis hijos cuando se van para el trabajo, yo les quiero poder servir su desayuno, y esas son las cosas que a veces transforman este tipo de modelos. No sé, Adri, si tenés historias de pronto con que nos puedas ejemplificar un poquito qué es este asunto de las actividades de la vida diaria. Pues es que yo creo que cada encuentro es una historia, ¿cierto? Pues cada paciente que hemos atendido, hay muchos, pero por ejemplo, pues una señora que ha sido como la que cuida a su nieto, ¿cierto? Entonces su afán es poder volver a valerse por sí misma, pues porque tiene que seguir cuidando del nieto y eso implica arreglárselas para preparar un desayuno, para estar al día con el almuerzo cuando el niño llegue al colegio. Entonces, pues lo básico con ella, por ejemplo, era centrarnos en la posibilidad de que ella pudiera cocinar, ¿cierto? Tenemos un señor que no sé si vamos a poder ver ahora el video, pero por ejemplo es un señor que toca guitarra
pues, o sea, y él es compositor y en la familia siempre se ha reunido alrededor, pues, como de la música. Entonces, para él poder volver a tocar guitarra ha sido como uno de los objetivos más importantes en su proceso y de hecho, pues, en el proceso entonces lo que hicimos fue traiga la guitarra. Eh, ah, Recuerdo la historia, por ejemplo, de otra persona que pues como que su deseo era volver a ser productivo, tener un trabajo y al principio se confrontó mucho, se sentía muy frustrado porque él trabajaba en una oficina, pero una de las cosas que le gustaba era conducir carro y luego entonces como que después de confrontarse, pero también de enfrentar sus propios temores, pues hoy es conductor de Uber y lo hace muy bien, y está siendo productivo y cambió el carro. Entonces, o sea, como que cada persona que uno conoce acá es una historia que lo lleva a uno a pensar. El deseo de cada uno es lo que nosotros tenemos que ir como detrás empujando para que se pueda cumplir. No somos nosotros los que se lo cumplimos, es el paciente, ¿cierto? Es esa familia. Nosotros estamos ahí como dando, como el que lleva la linterna, ¿cierto? Como venga, es que es por acá que de pronto usted lo puede hacer. Sí, Adri, yo recuerdo durante el tiempo que tuvimos la participación en el proyecto de cooperación con JICA, haber visto un video donde se mostraba muy claramente como el cambio de un modelo hacia el otro, porque yo creo que es un cambio contundente, o sea, pareciera a veces como que esto es intangible y como que suena un poquito como poesía, pero vean, una cosa es, por ejemplo, cuando usted se acerca a una persona como médico, terapeuta, y le pregunta a usted qué es lo que quiere y yo me voy a comprometer con eso. De hecho, recuerdo que nos decían, aceptar, estar en un proceso de estos es comprometerse con los sueños de las personas. O sea, es partir de ser muy humilde y decir, yo dentro de lo que sé lo voy a ayudar para que usted logre eso y no el ejercicio al contrario. Yo sé esto y yo se lo voy a poner al servicio suyo, pero finalmente eso no responde a sus necesidades. Yo recuerdo que en ese video le preguntaban a una persona que estaba hospitalizada por una enfermedad cerebrovascular, por un derrame, y le decían, ¿usted qué quiere? Y la persona decía, yo quiero volver a cultivar mi jardín. Y después todos los terapeutas hablaban del cambio que para ellos había sido comprometerse con ese sueño de que esa persona volviera a ser jardinera. Porque ya no era hacerle un montón de terapias para recuperar el hombro y la fuerza, sino que decían, eso implicó irnos para el jardín, untarnos de tierra, aprender un poquito de maticas, hasta que la persona finalmente cumpliera ese sueño. Yo creo que ese es el objetivo de la rehabilitación. Y recuerdo otra vez, esto es como algo que leí por ahí en un momento, si un niño te plantea, o sea, mi sueño es poder llegar solo hacia la escuela en mi silla de ruedas. Bajo el modelo tradicional, vos te podés quedar años y años tratando de mejorarle la fuerza o de que camine para que vaya a acceder a la escuela. O finalmente, te puedes ir con él para la escuela, puedes evaluar el entorno, ponerle una rampita, ayudarle a subir y en menos de un día ayudarle a cumplir ese sueño. Entonces yo creo que este modelo a veces realmente es de asuntos muy prácticos. Adri, hay un asunto que tiene nuestro modelo de atención en el Comité de Rehabilitación y es el logro de independencia y autonomía, pero como un requisito para lograr la participación. ¿Nos puedes hablar algo de cuál es la importancia de la participación o que otros mencionan como inclusión y de cómo es ese nexo entre estos procesos de independencia y autonomía y poder llegar a participar? Bueno, sí, mira, cuando hablamos de participación o de inclusión, es partiendo pues de una realidad y es que nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Independientemente de que tengamos una discapacidad o no, la necesidad está en poder volver a incluirnos en esas actividades de las que antes disfrutábamos o de las que podemos aprender a disfrutar. Porque yo me he encontrado que paradójicamente, a veces para algunas personas adquirir una discapacidad también es como hacer un pare, darse cuenta de que estaban viviendo una vida de pronto
no le estaban dando mucho sentido y que a partir de este momento pueden empezar a darle otro sentido. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de cosas tan básicas como seguir participando en el grupo de amigos, seguir yendo a la iglesia a la que perteneces, poder retomar los estudios, poder formarte para un trabajo, pero también puedes tener espacios de ocio y tiempo libre como cualquiera los tendría, ¿sí? Porque muchas veces lo que vamos viendo es que las personas con discapacidad a veces, sobre todo al inicio, hablo de discapacidades adquiridas, tienden mucho al aislamiento, ¿cierto? A sentir que ya como si no merecieran pues como lo bueno de la vida. Entonces pues el empuje, lo que tratamos nosotros es como de irles mostrando que son merecedores pues de seguir viviendo la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que logran retomar sus estudios. Recuerdo un chico, por ejemplo, que tuvo un accidente cerebrovascular y él estudiaba, bueno, estaba estudiando una carrera como comunicación, no recuerdo muy bien, pero en todo caso, y bueno, y él tuvo una fascia, entonces uno es como pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Y no, o sea, él logró incluso como reintegrarse a la universidad con algunas dificultades, pero también él logró como enganchar a la universidad en la necesidad de ser incluyentes. Entonces fue muy bonita la experiencia que él tuvo porque luego pudo participar en un proyecto. Su proyecto de práctica fue, listo, vamos a hacer que esta universidad sea más inclusiva con las personas con discapacidad. Entonces, utilizó, bien utilizado, su condición, pues es una manera de decirlo, para generar oportunidades para otros. Participar es estar en la vida, ¿cierto? O sea, no se quede en su casa encerrado en su pieza con la luz apagada, no, empiece a salir y empiece a hacer esas actividades que para usted son importantes. Ahora, ahí hay un llamado a lo social, ¿cierto? Porque puede que las personas tengan buena disposición, pero la ciudad, y hablo de la ciudad de Medellín y en general, necesitamos pues que sean lugares con menos barreras. Por ejemplo, aquí que nos acompaña Hamilton con lengua de señas, o sea, cuántas cosas de verdad, servicios de la ciudad tienen, por ejemplo, acceso a lengua de señas, las barreras del transporte, a veces incluso las mismas preguntas que se hacen, por ejemplo, a las instituciones educativas. ¿Y yo qué hago con este niño? ¿Yo qué hago con este muchacho? ¿Cierto? Entonces es como que ahí ya no es un trabajo solamente de nosotros como terapeutas, sino que eso es un trabajo pues, de la sociedad, donde nos tenemos que poner como en un lugar de empatía y tratar de favorecer esa inclusión. Gracias, Adri. No, yo quería preguntarle algo, aprovechando que estamos aquí hablando bien bacano de estos procesos. Es que yo he tenido la oportunidad de escucharlo a usted en muchas ocasiones dentro de algunas de esas charlas chéveres que usted tiene de los procesos de rehabilitación infantil específicamente. Y hay algo muy bonito que, pues, estando yo interactuando con usted, he logrado aprender, pero yo quisiera que pronto esas cosas que ahorita yo quisiera que ustedes cuenten un poquito a las personas que nos escuchen, también pudieran aprenderlas. Y es que yo le he escuchado mucho hablar, por ejemplo, de las palabras F, que eso tiene mucho que ver con la participación. Obviamente son dichas pues, por otro doctor, ¿cierto? Pero a mí me parece que esas frases, esas palabras son muy bonitas porque caben perfectamente en la participación de todos, de niños y adultos. Creo yo que es importante. Los de Doc, si de pronto usted nos puede contar un poquito, porque creo que vale la pena escucharlo. Y como estaba diciendo Adri, se relaciona mucho con esa parte de la participación en todo. Sí, Jorge, yo creo que esas palabras F realmente son una creación de un grupo de investigadores que hay en Canadá, en un instituto que se llama el Instituto Canchai. Incluso pues en español sería como yo sí puedo, o sí podemos, y es como una invitación a eso. Y es a transformar también esas viejas prácticas que a veces han sido como más centradas en hacer y hacer y hacer, pero no apuntarle realmente objetivos muy concretos. Entonces, basado en esa clasificación de la que hablábamos al principio, la CID, ellos hicieron una creación de unas palabras donde cada palabra se corresponde como con una de esas dimensiones. Entonces, ellos dicen todo proceso de atención en un niño particularmente, pero yo creo que uno lo puede llevar más allá y pensarlo para un adulto,
debiera orientarse bajo estas palabras. Entonces vamos a enunciarlas, ellos las plantearon en inglés, pero digamos que vamos a hacer la traducción al español. La primera palabra sería fitness o forma física, es decir, todos estos procesos deben ir dirigidos a que la persona se mantenga físicamente activa. Las personas con discapacidad, por la misma condición que tienen, por ejemplo, dificultades de la movilidad, a veces no se mueven como se pudiera. Entonces, hay que promover aún más la actividad física y el deporte y tomarse los espacios recreativos. Esa sería una primera palabra. La segunda es función. Eso es que todo lo que usted haga realmente apunte a algo que tenga sentido. Ellos dicen algo como no importa cómo lo haga, lo importante es que lo haga. Porque a veces, si vosotros sabéis que los niños también nos quedamos mucho como tratando de normalizar ciertos patrones de movimiento, cuando realmente esto es algo más artesanal, por decirlo así, podemos ser más creativos y permitir con algunas adaptaciones que lo hagan. La tercera palabra sería la familia. Esto no es una cosa que implique solamente a una persona, niño o adulto que tiene una situación que hay que cambiar como de lugar. Esto es algo que afecta a toda la dinámica familiar y en ese sentido lo que debemos hacer es hacer que toda la familia, como un ente tan importante en la vida de nosotros como seres humanos, esté bien, esté articulada. La otra sería, pues en inglés sería como, una es como friends, amigos, es que eso se haga en entornos con amigos. O sea, una de las cosas muy frecuentes, particularmente en los niños, seguramente también en algunos adultos, es que es la soledad, es la soledad. De hecho, mire qué tan triste, Jorge, o curioso, no sabría yo ponerle un calificativo, pero cuando a veces a muchos de los niños que yo hago en la consulta les pregunto, ¿y cómo ha sido la experiencia en este año pues tan complejo de cuarentena? Y dice, como lo mismo. Entonces, mire, yo lo que invitaría es, pongámonos en el lugar de ese niño, de que eso que la gente vivió como un encierro y que ha causado tantas cosas en la salud mental y física, es realmente la situación a veces de muchas personas. Las personas con discapacidad son reflejo de una cuarentena muy prolongada, entonces por eso la estrategia tiene que ir a buscar amigos, a que apropien esos espacios donde están con pares. El otro es como divertido, felicidad. En inglés sería como fun, divertido. Entonces, digamos que la E en español sería felicidad. Nada que produzca malestar ni dolor. O sea, esto no se trata de sangre, sudor y lágrimas. De hecho, estas metodologías basadas en este tipo de modelos que buscan independencia y autonomía es para que uno se sienta bien. O sea, que un niño quiera ir a hacer ese proceso en el que va a lograr independencia y autonomía porque es grato, porque está feliz. Y finalmente el futuro. O sea, cada cosa que hagamos, pongámosle mirada del futuro. Ese niño que ahora estamos viendo es el que potencialmente se va a convertir en un adulto que tiene que ser independiente y autónomo. Ese adulto que en este momento estamos viendo, en un tiempo va a tener que tomar decisiones sobre su vida. Entonces, como con esa mirada. Y pues no me había ocurrido, pero gracias a Jorge por lo de las palabras, sí, es muy bacano, porque me parece pues como que son muy relevantes en este punto. Adri, quería preguntarte y a continuación a Jorge como lo mismo. Nosotros llevamos unos años como en esta experiencia y eso para nosotros ha implicado como ciertas cosas. ¿Qué creen ustedes es el punto más importante para uno poder tener un proceso de rehabilitación basado en independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria? Mejor dicho, la pregunta va, ¿consideran que esto es de espacios, equipos, de gente? ¿En dónde está como ese ingrediente principal? No, si quiere, Adri, respondo primero y va usted. Dale, Jorge, dale. Vale, listo. Entonces, para mí, y dentro de los procesos que he logrado ver en el comité, es como de todo un poquito, o sea, pero hay algo primordial que es más o menos lo que usted habló en este momento. Primero es que sea el adulto, en este caso la familia con los niños, esté dispuesto a caminar un camino, ¿sí?, donde tengamos que aprender juntos. O sea, esto no solamente es, por ejemplo, hemos tenido familias que quieren que a los niños se les hagan terapias, o sea, no quieren incluso involucrarse en los métodos terapéuticos, no lo digo todos, pero algunos son así, y dejan al niño como que vaya a sus terapias, el terapeuta es el que sabe, hágale pues.
Y sí, efectivamente, nosotros tenemos el conocimiento, doctor, pero nosotros, o sea, yo he intentado es como convertirme como en un profe, ¿sí? O sea, como en explicarle a la familia que el tema es importante que estén con un terapeuta, pero que también es importante que aprendan ciertas cosas que les van a ayudar, en este caso, a su niño a generar más independencia o al adulto a generar más independencia. Y de ahí creo que parte una cosa muy importante, y es que si la familia nos involucra y no logramos tener esa conexión con esa familia, creo que cualquier proceso puede ser muy difícil, porque entonces caemos en otro tipo de cosas que están más dirigidas a la estructura, como que mueva, haga, lleve, traiga, y no más enfocadas como a la participación y la actividad del doctor. Entonces creo que lo más importante dentro de los procesos es contar con un grupo que esté comprometido con la causa, que tengan experiencia pues, en lo que es rehabilitación, la familia específicamente, incluso el contexto, claro, tener una institución, un lugar donde atenderlos es muy importante, pero creo que también es importante saber llegar hasta la casa del usuario, del niño, del adulto, etcétera, porque eso nos permite abrir un poquito más el panorama de cómo está esa persona para ejecutar ciertas actividades. Y creo que al final, sin dejar a un lado, obviamente, las expectativas que la persona, en este caso, con discapacidad, o la familia, en el caso de los niños, tengan con respecto a los programas de rehabilitación. Creo que eso para mí es fundamental, porque es ideal. Adri, ¿y algo nos querés comentar? Pues no, a ver, lo que dice Jorge, pues es que lo abarcó casi todo, pero yo sí creo que hay que hacer como mucho énfasis en que, o sea, el lugar que nos tenemos que imaginar, al que tenemos que llegar, es al lugar de la persona que está en su proceso de rehabilitación, ¿cierto? En estos días yo hablaba con alguien y me decía que antes tenía la idea de que como que mientras más grande y más caro el consultorio, mejor iba a ser el proceso, ¿cierto? Y lo que nos hemos dado cuenta es todo lo contrario, que no es qué tan grande o qué tan chiquito, sino que tanto eso se centra en sus necesidades. Entonces, a veces las personas, por ejemplo, se angustian y uno lo entiende, es que yo en mi casa no tengo el aparato, no tengo la máquina, no tengo los balones, pero creo que este proceso lo que nos ha enseñado es que podemos reemplazar unas barras paralelas, las puede reemplazar el marco de la ventana, un Terabán lo puede reemplazar una bufanda elástica, o sea, como cosas tan simples. Que la cama, y aprendimos que la cama se puede parar en 4 ladrillos y queda más alta y es más fácil de manejar ciertas condiciones de pacientes con mayor dependencia. Entonces, que son cosas como básicas, es decir, como que mientras más en lo natural nos pudiéramos centrar, sería mucho mejor porque generaría menos angustias para el paciente y sería mucho más fácil también para el manejo de la familia, pues, que es parte fundamental de este proceso. Estos procesos sin familia difícilmente llegan pues como a un feliz término. Perfecto, Adri. Yo creo que lo has dicho muy bien. Aquí tengo algunos comentarios, algunas preguntas que ya pues como para ir cerrando un poco voy a ir leyendo y vamos haciendo algunos comentarios en torno a ellas. Por aquí nos dicen si entonces podemos decir que aquí, por ejemplo, institucionalmente, lo que ayudamos es a fortalecer las capacidades que una persona con discapacidad quiere y pues yo creo que esa capacidad, potencialidad, o sea, es esa mirada, no es la mirada de la deficiencia, de lo negativo, sino la mirada de la capacidad. Y creo pues que evidentemente ahí hay que fortalecerlas. Quisiera, Jorge, hacerte una pregunta que nos hacen por acá. Manifiesta alguien que la hija dice sentirse sola, de lo que estábamos hablando ahorita, que casi no tiene amigos y por eso está extrañando tanto el colegio, porque allí es donde más los encuentra. ¿Qué otra cosa les podemos sugerir para que se abra ese espacio de amigos? Es una pregunta difícil porque yo sé que te pongo ahí en camisa 11 varas, pero ¿qué invitación le pudieras hacer en general, aunque no la podamos responder puntualmente, de cómo es que los niños tienen que empezar a buscar y cómo tenemos que transformar esa sociedad para que realmente pueda haber lazos de amistad verdaderos que no tengan en cuenta que se tiene o no se tiene una condición determinada?
A ver, yo creo que efectivamente la pregunta es compleja y de pronto Adri, por ahí me apoyas vos con esa pregunta, pero yo creo que una de las cosas que se me vienen a la cabeza y lo que hemos procurado hacer incluso desde los programas con mis muchachos, con los niños, yo digo mis muchachos a los niños que atiendo, y es que la primera es, primero, yo creo que la familia, o sea, nosotros y el niño, o sea, ¿cómo se están viendo en este momento? O sea, ¿cuál es la perspectiva real que yo tengo con mi discapacidad o con lo que estoy viviendo con mi hijo o con mi hija? Porque de ahí va a partir algo muy importante y es qué tanto estoy dispuesto a hacer, ¿cierto? O sea, qué tanto estoy dispuesto a hacer y hasta dónde estoy dispuesto a llegar, obviamente con ciertos apoyos. Y la segunda, doctor, creo que para facilitar esos procesos uno empieza como con las personas más cercanas y con las que uno siente ese apoyo. En algunos casos, no le puedo decir en todos porque habría que analizar el caso específico de la persona que hace la pregunta, pero a veces hay vecinos que tienen amiguitos, que tienen hijitos, que pueden facilitar ese acercamiento a los niños que tienen alguna discapacidad. Familiares, incluso, por ejemplo, mi hermano tiene un vecino que tiene un amiguito que posiblemente también nos puede ayudar a hacer ese contacto con la persona o en este caso con el niño, con la niña. Y yo creo que a medida que yo vaya encontrando ese punto de apoyo, ¿sí? Ese punto de apoyo en la familia, en el vecino y en las cositas que yo pueda ir haciendo en mi contexto, creo que los amiguitos se pueden ir esparciendo, se pueden ir abriendo. Y tampoco la idea es llegar a tener miles de amigos, pero sí por lo menos unos poquitos que le permitan a ella sentirse bien, o sea, que le permitan a ella sentirse que está conectando con alguien más y que le entiende en la condición que se encuentra. No es fácil, pero yo creo que eso sería como un poquito el camino que hay que seguir. Bueno, yo quería como contarles, hace unos años tuvimos la posibilidad de referenciar un modelo muy interesante que se llama Unidos. Es un modelo que surgió en Monterrey, en México, y que surgió a partir realmente de esa necesidad de que los niños, particularmente adolescentes con discapacidad, no estuvieran tan solos. Yo creo que no está de más decir aquí que la invitación es a que esas estrategias se abran a ciudades como esta. Simplemente es organizar actividades lúdicas, recreativas, allá lo hacen a través de unos campamentos, para que los niños con y sin discapacidad se tomen la ciudad y ahí surjan los lazos de amistad, porque las amistades no son así forzadas, las amistades surgen y para que haya lazos verdaderos deben surgir. Entonces, ese tipo de estrategias y subir interés, que me parece muy importante, surjan, por ejemplo, de las madres, pero nosotros estaremos atentos a escuchar eso para crear esas estrategias. Adri, estás viendo que hay preguntas y de pronto tenés algunas preguntitas que puedas leer ahí en el chat. Sí, voy a ver, pero también les quería decir, pues como con respecto a lo que estaban hablando, las estrategias del INDER, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el INDER tiene estrategias en casi todos los barrios para que haya participación de las personas en deporte, con la Secretaría de Cultura y la Oficina Central de los Sueños, que es un teatro de acá de Medellín. Ellos los domingos tienen clases para personas con discapacidad de teatro y han hecho obras y las hacen supremamente bien. Y son muy abiertos pues como a recibir a la gente. Entonces yo también creo que es buscar un poco y una invitación para las personas pues que tienen a alguien con discapacidades, no esperen que el mundo llegue a ellos también, ¿cierto? O sea, uno tiene que ir a buscar las posibilidades y hacer que las cosas se hagan posibles, porque a veces esperamos mucho como respuestas, es que no sé qué programa, es que no me han dicho dónde, pero yo creo que uno va y busca los grupos juveniles, pues en el parquecito de la unidad, vamos a llevar al niño con discapacidad al parquecito, ay, que qué miedo que lo tumben, pues del piso no pasa, ¿cierto? O sea, cuando son cosas pues que de verdad no significan pues como un riesgo para el niño, porque a veces también son las familias un poco temerosas, entonces empiezan a hacer como una protección a veces que no siempre es necesario tanto, porque genera también ciertas limitaciones en las personas con discapacidad. Aquí teníamos una pregunta y es, ¿qué nos dicen? Que cuántas sesiones se necesitaría, por ejemplo, para una persona, cuál es el número de sesiones que una persona necesita. Yo creo que esa pregunta es perfecta
y no sé, me voy a arriesgar aquí a decir algo, es perfecta en el sentido de que no tenemos un número, ¿cierto? O sea, Pedro con 10 y Juanito con 80. Eso depende de qué, de la necesidad, de la intención, de las posibilidades reales que haya. Ahora, nosotros pues en la institución tenemos como unas cosas organizadas, pero es más como para darnos un orden administrativo, no es una camisa de fuerzas, no quiere decir que porque un paquete de los que nosotros ejercemos tiene un número determinado de sesiones, entonces hay que hacerlas todas o hay que hacerle 10 paquetes, no, eso es como es un proceso de rehabilitación centrado en la persona, es la condición de esa persona la que nos va dando la pauta de cuánto se necesita. Teniendo claridad, no es eternizar procesos. Nosotros que queremos es darle herramientas, o sea, llenar su mochila de cosas para que usted luego emprenda el viaje solito, que no necesite de nosotros, que nosotros seamos un recuerdo en su historia y no el día a día pues de arrancar para el comité. Adri, yo por aquí mirando un poquito, un saludo a Lumeris Aldarriaga y gracias por estar participando. Hace unos comentarios, habla de su niño, de su hijo y también de la necesidad de que tenga una cita. Entonces, como que vamos a tomar los datos, Luzmeri, para comunicarnos con usted y ver qué forma hay de que podamos volver a conversar y definir a ver qué hay que hacer. Yo quería abrir como en ese sentido de lo que estabas hablando, decir algo, o sea, a uno, digamos, por decirlo así, administrativamente a veces le toca organizar como el número de sesiones y esto, pero eso realmente es muy, muy individual. Yo creo que cada persona requerirá lo que necesite para el logro de su independencia y autonomía. Sí me atrevería a decir algo, que por definición podemos hablar de procesos que son finitos. Finitos es que tienen un principio y un fin, o sea, planteamos unos objetivos, hacemos lo que se necesite para cumplirlos y en algún momento está el mundo esperando, o sea, no es que eternamente tengamos que estar en esto, me parece importante decirlo, porque yo creo que tenemos muchas otras alternativas, además de los procesos de rehabilitación, la escuela, el parque recreativo, la actividad deportiva, y yo creo que el reto también está en que nosotros seamos un puente para lograr permitir la participación y el acceso a eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Adri, sería pues como muy individual cada proceso, cada uno realmente lo que necesite, si bien a veces pues nos ajustamos como a ciertos parámetros, pues porque es como está organizado el sistema de salud. ¿Tenés de pronto, Adri, por ahí alguna otra pregunta que ya se nos está acabando el tiempo que podamos ir haciendo para yo creo que ir cerrando? No tengo identificadas preguntas, hay comentarios, hay saludos, hay aportes, por aquí nos dicen los niños deben tener espacios de socialización con otros, pues eso es muy importante. Nos dice Ángela Giraldo, es importante que no busquen cosas solo para que sean personas con discapacidad, para que sean para personas con discapacidad. Hay programas donde todos somos bienvenidos independientemente de nuestra condición, eso es básico, pues, ¿cierto? O sea, el mundo no se puede vivir como discapacidad, no discapacidad. El mundo ofrece unas cosas y todos tenemos derecho a participar de esas cosas. Perfecto, yo creo que como el tiempo en televisión es corto, entonces nos tenemos que ir despidiendo, pero me parece y me gustaría como que cada uno de pronto hiciera un cierre con un mensaje para quienes nos acompañaron en torno a este tema. Entonces me gustaría, Jorge, como quieres transmitir. La primera, pues, agradecerles nuevamente por estar ahí, por vernos, por conectarse en este espacio que yo creo que es vital y enriquecedor de muchas maneras. Y decirles a todas las familias que asisten a algún proceso de rehabilitación o tienen a sus, pues en este caso los adultos, ¿no? Algún adulto con discapacidad o niños con discapacidad. Miren, lo más importante, y lo digo como terapeuta, pero también como papá, que tengo la oportunidad de vivir eso, y es que lo más importante, y a veces no es fácil verlo, es intentar enfocarnos en lo que sí hay, en lo bueno, en la capacidad que el niño o el adulto sí tiene. Y en lo que no, pues hay que trabajar hasta donde se pueda. Pero de lo contrario no, porque yo creo que muchas veces no,
es ahí donde frustramos a niños, frustramos familias, frustramos ciertos procesos cuando nos enfocamos en lo que no hay. Y procuren obviamente familias disfrutar cada momento, que a veces es muy difícil y hay situaciones, pues como todos, somos seres humanos y sentimos, pero intentar disfrutar de ese momento donde yo practico algo y estoy facilitando algo con ese niño o con ese adulto. Eso sería lo más. Muchas gracias, Jorge. Adri, ¿qué mensaje final nos querés dejar? Bueno, antes de despedirnos, porque creo que hay aquí como un aviso que sería importante dar, se comunica con nosotros Estrellita Bustamante y nos dice, necesito que me ayuden para buscar un empleo, por favor, muchas gracias. De pronto hay muchas personas que en este momento están en la misma condición de Estrellita y pues en este momento en la ciudad son las cajas de compensación con Penalco y con Fama los que están haciendo todo el proceso pues como para vinculación de personas con discapacidad. No quiere decir que porque lleven la hoja de vida ya van a estar vinculados, sino que ellos hacen todo el proceso de orientación y los contactan. Y también pues el SENA, que es en este momento el encargado de hacer como las gestiones para la capacitación para el empleo. Entonces, con ellos, pues también de personas mayores, tenemos también otras instituciones en el medio que como parte de los procesos de rehabilitación hacen capacitación para el trabajo. Y el mensaje, pues no, yo creo que lo que hemos hablado hoy, un gran resumen es que las actividades de la vida diaria, la independencia y la autonomía no son otra cosa que tratar de vivir la vida lo más plenamente posible con lo que tenemos. No solamente pues pensando en lo que ya no está o en lo que va a pasar, sino el día de hoy, cómo lo puedo vivir, con quién me puedo acompañar y en qué puedo participar, en lo básico. María Angélica Pineda, sí tenemos experiencia, digamos que en procesos de rehabilitación y atención para personas con discapacidad intelectual. De hecho, muchos de nuestros programas están dirigidos a personas que tienen discapacidad intelectual. Podemos contactarnos, pueden contactar personas que están directamente en esos programas para que pueda profundizar de pronto un poco más, pero les respondo diciendo que sí, realmente hemos trabajado durante muchos años que tiene el comité con personas con discapacidad intelectual y en diferentes como campos de actuación. Yo el mensaje que daría lo voy a centrar en 3D, que se me viene también a la cabeza. La primera sería desmitificar, o sea, quitémonos esa idea de que estamos frente a una persona rara, distinta, no estamos frente a una persona con unas necesidades y buscando unos apoyos. Sería pues como el punto, es un asunto de derechos, no es tanto un asunto de atenciones y de estar ahí, no es un asunto de derecho realmente. El segundo sería despatologizar, en el sentido de esto no es una enfermedad. Las personas tienen una condición que le genera ciertas alteraciones de funcionamiento y para eso están, digamos, que los procesos de rehabilitación, pero sobre todo todos esos procesos y políticas que buscan la participación y el goce de los derechos. Y la última palabra es desmedicalizar. Esto es simple, esto no se trata de procesos médicos prolongados, costosos, es de dar lo que se tiene que dar para lograr ese mensaje que queríamos dar hoy: independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. Quedan más preguntas, veo por aquí que hay algunos comentarios, seguramente los vamos a invitar a que nos contacten, vamos a estar muy felices de poder interactuar y de seguir compartiendo conocimientos y abriendo posibilidades para las personas con discapacidad. Al final queremos invitarlos a ver un corto video, que se queden un ratico y puedan ver este video, que es un poco el testimonio de lo que hemos hecho en uno de los programas, en el programa de actividades de la vida diaria. Nos despedimos entonces dándoles, como decía nuevamente, nuestro agradecimiento. Están pendientes de las redes sociales. Este es el primero de este año, pero con estos aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia, nos dimos cuenta que por aquí nos podemos comunicar y lo vamos a seguir haciendo. Desde el área de formación de la institución los van a estar invitando y en las redes sociales todos vamos a estar pendientes para que podamos compartir estos conocimientos. Nuevamente, nuestra gratitud y nos vemos en la próxima. Los dejamos con el video. Muchas gracias. Chao.
Hola, me llamo Wanderley Muñoz, tengo 21 años, tuve un tumor cerebral maligno. Hola, mi nombre es Natalia Bernal, tengo 37 años, llevo un año en el comité, me diagnosticaron ataxia de Friedreich hace 17 años. Bueno, mi nombre es Sandra Bustamante, yo soy la hija mayor de Ricardo. Él les estaba contando que tuvo un episodio de accidente cerebrovascular hace aproximadamente un año. Mi nombre es Ángela María López, hace 3 años me dio un infarto cerebral. Me llamo Adriana Ospina, soy psicóloga, estoy en el programa AVE de adultos y los vengo acompañando en el proceso hace más o menos unos 8 años. El programa de adultos surge a partir de un apoyo que tuvimos de la JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, quienes nos brindaron asesoría sobre cómo hacer rehabilitación basada en las actividades de la vida diaria, pensando siempre que lo más importante es la autonomía y la independencia del paciente. Venimos trabajando con un equipo interdisciplinario, es la trabajadora social, terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, psicología, y todo el equipo está con el acompañamiento del médico fisiatra, que es el médico especialista en rehabilitación y que nos da pues como las indicaciones o nos da las sugerencias del tratamiento y hacia dónde enfocarlo. Lo que hemos podido ver en estos años de trabajo es que definitivamente para las personas lo más importante es poder volver a hacer las cosas que a ellos les gustaban, volver a ser ama de casa, volver a poder participar en la crianza de los hijos, tocar guitarra, poder maquillarse por sí mismas, o sea, son cosas que a veces uno las da como por cosas muy simples, pero realmente son cosas fundamentales. Desde el Comité de Rehabilitación de Antioquia, estamos determinados a acompañarte en cada etapa de tu recuperación, teniendo como prioridad tu bienestar y comodidad. Es por esto que ofrecemos nuestro programa de independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. En este, profesionales y pacientes trabajan en conjunto para lograr llevar a cabo la cotidianidad con los cuidados, precauciones y consideraciones que requiere la discapacidad. Otro pilar para este programa es la recuperación de la independencia para así aprender a vivir en compañía de las nuevas circunstancias y a construir un nuevo proyecto de vida a partir de las capacidades y del poder. Tuve 10 cirugías. Llegué aquí al comité en silla de ruedas. Llegué muy mal y gracias al comité he logrado mucha independencia y ya he logrado hacer todo solo prácticamente y a trabajar. Apenas entré al comité, empecé al mes a darme cuenta de todas las ventajas que es estar en cierta forma en la silla. Antes dependía y estaba más metida en mi casa, ahora soy más libre, hago más cosas, he vuelto a hacer cosas que antes hacía. Antes del accidente, él llevaba pues una vida normal, todo lo que se hace cotidianamente. Pero cuando sucedió el evento, tuvimos en la clínica un diagnóstico muy fuerte y nos dijeron que se iba a quedar postrado en una cama, que ya no iba a volver a tener pues ninguna actividad. Y cuando conocimos el comité empezó a evolucionar tanto física como psicológica y como socialmente. Estamos muy felices con el comité, gracias a Dios por el comité. Al principio me dio mucha tristeza, era una persona independiente, creí que esas cosas a mí no me pasaban y me dio muy duro, pero a raíz de eso conocí el comité. Cuando llegué la primera vez
venía con mucha tristeza. Pero al llegar al comité me di cuenta que habían personas en condiciones muy difíciles y todos se reían y todos estaban contentos. Entonces aprendí de ellos, he podido, con la ayuda de Dios, aprender cosas nuevas. Esto me ha servido para darme cuenta que uno sí puede salir adelante. Intento enseñarle a personas que están en condiciones que uno puede hacer todo. Yo cocino, en mi casa pues ya hasta me atreví a planchar. Antes, cuando vine todo tenía que ser en taxi o acompañada. Ya no, ya yo me monto al metro, ya cojo bus, ya me subo caminando del metro hasta aquí.